Sí, señor presidente. Yo voy a dividir mi intervención en dos partes. Una primera parte sobre este tema de los fertilizantes, muy breve, y la otra parte tiene que ver más con asuntos generales del agro y darle una primer puntada a lo que se viene de reformas rurales en este asunto del fast track. Tampoco voy a entrar en detalle, pero sí voy a dejar mencionadas unas cuantas cosas porque el debate ya se abrió en el país. Sería una lástima tener al ministro aquí y no tratar sobre ese tema. Bueno, en relación con los fertilizantes, ¿no? Lo primero es lamentar o rechazar que al senador Macías no le hayan dado toda la información. Esta es una cosa que se está volviendo. Ustedes no vieron el lío que he tenido con el fiscal, pues para que me conteste una carta. Es que eso es inaudito. Sí, es que es como increíble. Sí. ¿Qué hago yo? Esa es la vida, ¿cierto? Sí. O los funcionarios que le contestan a uno como en alemán o en ruso, ¿cierto? Entonces uno no entiende nada de lo que dicen ahí, ¿sí? Y además se les nota muertos de la piedra porque uno les pregunta cualquier cosa. Ahí tenemos un problema grave porque es un problema mínimo de democracia. Es que a los ciudadanos, los funcionarios públicos les respondan de manera diligente. Bueno, y si son senadores, pues ni se diga, porque es que parte de nuestro trabajo es eso. O sea, nosotros investigamos en cumplimiento de la ley. Nosotros no somos investigadores de estas cosas como las que yo puedo hacer o cualquiera de los colegas hace aquí en la comisión. No es por sapos que estamos ahí de metidos, no, ese es parte de nuestro trabajo, nos pagan para eso. Y se supone que tiene que haber una colaboración armónica entre los poderes, y este es un poder. Entonces, cuando un miembro de esta comisión le hace una pregunta a cualquier funcionario público, ese funcionario público debe entender que tiene que asumir una actitud de colaboración armónica con los poderes, inclusive si es un congresista de la oposición, porque es que la oposición también es parte de la democracia luego en esto. Pero bueno, la confusión de Colombia en tantas cosas es tanto que esto no se trata como debe ser. Ahora, yo diría que es evidente, señor ministro, que esa política fracasó, ese intento que se hizo del barquito con las 20.000 toneladas de fertilizantes, pues no funcionó. Esa es la realidad. Lástima que no se puedan manejar todos los detalles, pero el hecho grueso es que los fertilizantes en Colombia siguieron siendo carísimos, dos monopolios siguieron abusando más o menos como se les daba la gana, y esa política, como era más o menos de esperarse, no pudo digamos, resolver ese, que es un problema gravísimo de nuestros agricultores, porque es que recordemos, y ganaderos, porque es que recordemos que los tienen compitiendo con el mundo entero. Entonces, si en el resto del mundo los costos de producción son menores, los costos del crédito, los costos de los fertilizantes, los costos de la maquinaria, de la ciencia y la tecnología, de los combustibles, de todos son menores, pues ¿cómo pueden competir los de aquí? Están condenados a su muerte. Yo repito mucho una cosa de un presidente de la ANDI cuando empezó la apertura de César Gaviria, que él decía que la competencia internacional no era entre personas, sino entre países. Es una frase súper profunda. O sea, el costo nación que llaman depende de esta realidad. Si un agricultor puede levantarse a las 3 de la mañana a trabajar, pero si se lo clavan a muerte en el fertilizante, pues está derrotado, antes de nada, no importa a qué hora se levante. Bueno, esa era la mención específica que quería hacer. Lo otro es señalar, yo no he tenido ocasión de estar este año, creo, con el ministro, que nos fue muy mal el año pasado, ¿no? Pues al agro, digo yo, 0,5% de crecimiento, contra un crecimiento como del orden del 2%, digamos, del promedio nacional, o sea, como 4 veces menos. Muy mal. Definitivamente le fue al agro. Pero si le hubiera ido bien en los otros años, uno diría, bueno, pues ahí vamos unas por otras. Y miren, voy a leer esto para que no sea por mi voz que se diga, sino lo dice la Misión para la Transformación del Campo, en el que estuvieron pues varios distinguidos exministros de Agricultura y gente pues que conoce estas cosas, y dicen esto: el sector agropecuario muestra en el último cuarto de siglo, o sea 25 años, un comportamiento decepcionante. Su participación en el PIB ha colapsado y curiosamente lo ha hecho con particular rapidez durante los subperiodos de relativamente buen desempeño económico general, 1990, 1997 y 2003, 2014, o sea, cuando a la economía le ha ido mejor en general, peor le ha ido al agro.
que es un contrasentido, indicando, esto es muy grave, que se ha roto la correlación entre las fases de crecimiento del sector agropecuario y de la economía en general, que eran típicas antes de la apertura económica. Hasta eso se lo tiró la apertura. Una cosa que era como obvia, ¿no? Que si crece la economía, pues crezca el agro y crezcan los distintos sectores. No, porque aquí, como aquí nos mineralizamos, nos volvimos fue mineros y especuladores financieros y todo tipo de cosas, entonces ya aquí hay unos, el año pasado nos pasó, ¿no? La economía creció al 2 y las utilidades de la banca crecieron al 14%, 7 veces más. O sea, los banqueros están como una especie de aspiradora de la riqueza nacional. Bueno, si miramos la evolución de las importaciones, usted sabe, ministro, que yo a esto es a lo que más le pongo los ojos encima, porque pues nada peor para un productor que a que lo reemplacen, a que le digan, señor, usted sobra, porque hay otros que hacen las cosas por usted o las hacen mejor que usted o lo que sea. Y en esto de la evolución de las importaciones, las cifras que tengo son lamentables. Ya en 2016, 12.700.000 toneladas. Eso es una barbaridad. 12 millones y medio, o más de y medio, toneladas de importaciones de productos del agro, casi todos los cuales se podrían producir en Colombia. Porque si se trata, no sé, que importemos tractores, pues yo no discuto, hoy no podemos producir tractores, traigan los que quieran, o computadores, pero es que estamos hablando, es de que nos inundamos de maíz, de arvejas, de frutas, hasta de café, hemos tenido ocasiones terribles, ¿sí? Bueno, de todo, de leche, de cuanta cosa, papa, lo que sea. O sea, esta es la prueba reina, diría yo, del fracaso de la política agraria de los últimos 25 años, como bien lo dice el informe que acabo de leer. O sea, los gobiernos todos han cometido, a mi juicio, un acto de irresponsabilidad inmenso, y es que han generado un costo país altísimo, pero nos obligan a competir con los países que tienen costo país más bajo. Eso es una locura. Y resulta que el costo país no lo controla el productor, pues por lo menos en proporciones muy grandes no lo controla, no tiene vías, no tiene insumos baratos, no tiene asistencia técnica, no tiene ciencia y nada de eso depende de él. O sea, tenemos, y ustedes me excusarán mi insistencia, pero la peor política agraria que uno se pueda imaginar. Las cifras son tosudas. Seguramente ahora el ministro me mostrará algunos detalles y alguna cosa por aquí, dará una cifra y otro, pero estos son los hechos gruesos. Estamos siendo desplazados del mercado mundial por nuestros competidores. Con una advertencia, no estamos peor porque todavía gozamos de fuertes niveles o de relativamente fuertes niveles de protección, porque todos sabemos que, digamos, los aranceles no están en cero, sino que han ido bajando. O sea, lo que se nos viene en leche, en arroz, bueno, en maíz ya nos borraron del mapa prácticamente, ¿sí? Exceptuando pues el pancoger y esas cosas. Pero lo que se nos viene en todo es catastrófico en el mediano plazo. Hay algunos productos donde nos ha ido un poco menos mal que lo que era de esperarse, pero porque hubo crisis por alguna razón entre nuestros competidores. Entonces ahí nos ganamos un tiempito, pero apenas ellos vuelvan a quedar cuajados, fácilmente nos borran del mapa. Y hay una cosa que está demostrada: después de que se saca un sector de la producción, volverlo a meter, volverlo a incluir es muy difícil, porque la gente queda exhausta, el empresario, el campesino, el indígena, cuando suben los precios de su producto ya está tan débil que no es capaz ni de aprovechar el momento de entrarle al negocio. Estas son las cosas que nos están pasando. Bueno, vamos a cumplir este año los 5 años del TLC con Estados Unidos, y no, pues ni para qué hablar de eso, porque eso sí es para ponernos a llorar. Ha sido una catástrofe. El fracaso del Ministerio de Comercio es total. Carreta pura, retórica pura, ¿cierto? Y entonces nos llevan a la Feria de Milán. Sí, ¿qué tal? A la Feria de Milán vamos a inundar pues de moda al mundo entero, sí, con los confeccionistas colombianos, y derrochan la plata y todo y no se hace nada, y echan cuentos. Y entonces aquí estuvo la ministra la otra vez, o en esos días no era la ministra, y se acuerdan que nos echó un cuento de que íbamos a tomarnos el mercado étnico de Estados Unidos. El étnico, o sea, íbamos a llenar de papas criollas a Nueva York para que un boyacense nostálgico se las comiera. Después de que nos habían dicho que nos íbamos a tomar era el mercado norteamericano, y al final entonces vamos a saber a quién le vendemos un potecito de ají en Queens un domingo de añoranzas. Esa es la triste historia. Ustedes me excusan que yo sea tan directo, pero esa es la triste historia
que tenemos. Esto ha fracasado rotundamente. Un par de cosas más, he dicho que iba a ser muy breve. La primera es esto. Ahí tenemos un desacuerdo, ministro, pero yo le voy a insistir en esto. El caso del crédito del Banco Agrario Ana Belén Odebrecht fue un error catastrófico. Se dice que la culpa es de unos mandos medios. No, yo tengo las pruebas de que fue un error catastrófico de la junta directiva. Usted dice que usted no estuvo en la junta y bueno, pero estuvo su asistente, ¿sí? Y fue catastrófico. Ese crédito fue un crédito que se tramitó en condiciones de ilegalidad, en el sentido en que no le han debido prestar la plata a un tipo que estaba en la cárcel. Es que cuando le prestan la plata a los señores de Odebrecht, que tenían el 87% de Ana Belén, Marcelo Odebrecht, el dueño de ese negocio, estaba en el Brasil, en la cárcel. Y le prestan aquí 120.000 millones de pesos. Y además la empresa principal de ese negocio, Ana Belén, ya había sido catalogada por la Superintendencia de Sociedades como que estaba en bancarrota, estaba en causal de liquidación. Y le prestaron 120.000 millones de pesos. Y se la prestaron con una tasa de interés no solo más baja la de los campesinos y los agricultores, sino más baja que lo que decían las propias reglas del banco para ese tipo de créditos. Bueno, pero además la plata está perdida, es que eso es lo más grave. Tenemos 120.000 millones de pesos, senadora García, más los intereses perdidos, están perdidos. Hay una discusión si van a aparecer o no, yo no creo. Bueno, ya hay 60.000 provisionados, el banco ya provisionó 60.000. ¿Qué es lo que hace un banco cuando provisiona? Guarda una plata para decir, como la perdí, tengo que tener una plata para responder por eso. O sea que esa plata no está circulando como crédito entre la gente. Y yo creo que les va a tocar dentro de unas semanas provisionar los otros 60.000 o 70.000, yo no sé cuántos. La plata del agro. Claro, hay una discusión. Entonces el ministro ha dicho, no, pero es que el Banco Agrario le puede prestar a otros sectores. Bueno, aceptemos eso en gracia de discusión, pero que no se pierda la plata, sería lo mínimo que pasara. Pero está perdida, ministro. Ahora, yo no veo al gobierno ni a su ministerio, con toda claridad le diga, en una actitud diligente buscando esa plata. Es más, nadie nos ha explicado a los colombianos por qué está perdida. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Que me dicen, no, es que la tiene el Fideoccidente. Sí, de doctor Luis Carlos Sarmiento, que los mismos de Corficolombiana que fueron los que embarcaron al Banco Agrario en ese mal negocio. Bueno, si la tienen, que la entreguen, o es que no la tienen. O sea, es que esta es una historia muy extraña. Entonces, el que tiene la plata está pagando intereses de mora en vez de pagarla, pero eso no le cabe en la cabeza a nadie. No la tiene. Nuestra posición, y lo expliqué en el debate largo en el Senado, es que no la tienen. Nunca la tuvieron, entre otras cosas porque la plata la prestaron sin garantías reales. Eso es bueno que la gente del agro lo sepa. ¿Saben cómo les prestaron esa plata, esos 120.000 millones de pesos? La garantía que dio Odebrecht fue decirle al Banco Agrario, yo le pagaré esta plata con un crédito que me va a hacer otro banco. ¿Cuándo? No sabemos, lo estamos tramitando. Esa fue la garantía que dieron. Entonces, claro, el otro crédito les falló. Y ya era previsible que les iba a fallar, porque ¿quién le iba a prestar en el mundo a unos tipos cuyo presidente mundial de la empresa estaba en la cárcel? Es que eso no lo hace nadie. Eso es lo que llaman los banqueros el riesgo reputacional. Un banquero medianamente serio no le presta plata a un tipo que está en la cárcel y que tenía su negocio a escala global hundiéndose. Entonces, yo insisto en que esa plata está perdida y quisiera... se lo planteo verbalmente, pero si quiere se lo digo por escrito, señor ministro, para que usted le dé un informe, puede que no ahora, pero sí un informe a esta comisión que nos diga qué está haciendo el gobierno para que esa plata aparezca, pero para que aparezca de verdad o para que digan que se perdió y le den la cara al país, porque si se perdió alguien tiene que darle la cara al país. Y si hay como corrupción, como yo me temo, y estoy hablando de la junta directiva, no de los mandos de segundo nivel, corrupción o negligencia dolosa también puede ser una palabra que uno puede usar, ¿sí? Y que eso también está por fuera de la ley. Entonces, que se nos aclare esto. Por último, esto, señor ministro, el proceso de paz, lo que se acordó en La Habana tiene una serie de, pues tiene un montón, digamos, ¿cómo llamarlo? Tiene una posición sobre políticas agrarias. O sea, el acuerdo incluye que se van a tomar una serie de decisiones agrarias. Pero entonces, ¿cuál es el lío en que quedamos?
que por lo menos en el caso nuestro, cuando leímos los acuerdos, pues lo que vimos es que lo que había allí podía tener aspectos, llamemos, positivos, ¿sí? O que uno podía compartir, porque a uno le dicen, vamos a desarrollar la ciencia o la técnica en el agro, y uno pues ¿qué va a decir que no? ¿Sí? Que el riego es muy importante, entonces bueno, también estamos de acuerdo, ¿sí? Que hay gente que no tiene ni un tris de tierra y hay que ver cómo se trata de eso. Son cosas que a uno pues le suenan como democráticas y nosotros las respaldamos. Pero ¿cuál es el lío? Es que como el diablo está en los detalles, llegó la hora de traducir en normas las llamadas políticas. ¿Y cuál es el lío que estamos encontrando? Que a nuestro juicio y a juicio de mucho colombiano no coincide, digamos, el acuerdo político con la realidad de las medidas. Yo soy ponente de dos proyectos. Un proyecto que es como de servicios agrarios, ¿no? Como de asistencia técnica, digamos, pues para explicar la cosa, ¿sí? Y otro proyecto que tiene que ver con distritos de riego. Y como van las cosas, salvo que haya cambios, yo no puedo votar ese proyecto, ninguno de los dos. Porque a mi juicio esos son más proyectos de privatización, o sea, más el cuento de que si a un pobre o a cualquier persona del agro, pobre o pequeño o mediano o el que sea, el Estado le da un peso, pues alguien tiene que intermediarle y pegarle un tarascazo a ese peso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces ahí están los del Grupo Grobo, ¿sí? Salivando como el perro de Pavlov, viendo a ver cuánto les va a tocar de la política de servicios agrarios. No les debía tocar nada. ¿Por qué? Les van a entregar, pienso yo, la política al final de entregarles los distritos de riego a unas especies de intermediarios que lo manejen, y resulta que la gente de los distritos de riego, con mi compañía, se ha opuesto a eso desde hace 30 años. Porque claro, aparece el intermediario y el intermediario los va a percollar y les va a sacar los ojos, y los más débiles van a terminar saliendo. Entonces ahí hay todo un debate por hacerse. A mi juicio, señor ministro, se lo digo con toda franqueza, a mi juicio eso es una interpretación de mala fe de los acuerdos. Y de eso responsabilizo al presidente Santos. Bueno, y hay otro punto en el que está armado un tierrero, que es el asunto de tierras. Bueno, sobre eso no me voy a detener mucho porque hoy oí que el gobierno dice que han cambiado un poco las cosas y todo. Entonces yo soy amigo de dejar que las cosas estén con toda claridad, pero sigo dos cosas desde ya. A mí me parece inaceptable que un proyecto, una ley, llamémosla así, de tierras, que va a modificar profundamente la ley 160, que puede tener implicaciones de todo tipo, se vaya a aprobar por decreto. O sea, ya por fast track ya es una discusión, porque todos sabemos que el fast track es un método, digamos, recortado de democracia para tramitar las leyes. A mí me dicen fast track para la amnistía, y yo digo, bueno, puede ser. Fast track para desarmarlos, bueno, también puede ser con las FARC. Fast track para las leyes de justicia, lo puedo entender, pero fast track para hacerle una reforma profunda al sistema de tierras de Colombia. Y las informaciones que tenemos, por lo menos en el proyecto original, es que es más política de concentración de la tierra. Claro, sobre esto hay distintas versiones, pero digamos que la versión nuestra es esa. Aquí hay un debate inmenso para hacer, y por decreto, 166 artículos por decreto ley. No, eso no puede ser así, pienso yo, no puede ser así, porque no hay debate, eso es lo que quiere decir. Entonces, hoy esta mañana el doctor Miguel Samper, no, es que hemos ido por las ciudades consultando y contando el cuento, no, pero entonces echan el cuento como quieren en todas partes y después se sientan unos y pum, nos ponen la inyección. Y después de ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Y yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar sobre esto con toda seriedad. Y claro, insisto, hay distintos puntos de vista. Hay quienes dicen que es que todo se lo van a dar a los de abajo, ¿cierto? Yo en eso no creo, pues eso sí tendríamos que cambiar de presidente de la República para que eso sucediera, y eso no ha sucedido, ¿sí? Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a opinar lo que le parezca. Y se supone que iba a ser una norma que no iba a promover más la concentración de la tierra. Yo aquí tengo un debate, ustedes saben que yo no he sido contrario a la economía empresarial en este país, ni en la ciudad ni en el campo, y que he defendido la agricultura y la ganadería empresarial, y pienso que el empresariado tiene mucho que aportarle al país. Los empresarios, los pequeños, los medianos e incluso los grandes.
pero también creo que el campesinado y los indígenas tienen mucho que aportarle al país. Es más, se lo están aportando. Más del 60% de la producción de alimentos en Colombia la hacen los campesinos. Y aquí montaron un discurso absurdo de que es que son unos inútiles, unos incapaces que no hacen nada. ¡Mentira! El 95% de los cafetales de Colombia tienen menos de 5 hectáreas. ¿Y me van a decir que los campesinos son unos inútiles? No es cierto. No es cierto. Ellos cuentan con unas ventajas que la economía empresarial no tiene, entre otras cosas, su capacidad de funcionar a costos muy bajos por el empleo de la mano de obra familiar. Entonces aquí nos han vuelto sinónimo que la productividad, la eficiencia y la competitividad es igual a finca grande. Esa es una teoría. El problema es que tampoco es cierto. Porque miren ustedes, Colombia tiene un índice de Gini de 0.87, que dice que es de las tierras más concentradas en producción agraria. Y resulta que las 2/3 partes de las tierras agrícolas de Colombia no producen. Luego, no es cierto que tener una finca grande ya es garantía de que se produzca. No es cierto, no es verdad, no corresponde con la realidad. Departamentos como Córdoba, con tierras de altísima calidad, y no están produciendo lo que podrían producir. Muchas de ellas ni siquiera tienen ganaderías eficientes. Nada. Y entonces aquí nos meten el cuento de que para que Colombia desarrolle su agro y pueda competir hay que sacar a los pequeños, y no solo a los pequeños, a los campesinos y a los indígenas, sino a los pequeños empresarios. Y ahí sí que tacan burro, reburro. Porque si hay una cosa que se puede mostrar a la sociedad es que el pequeño y el mediano empresario puede ser bien eficiente. El café es otra prueba, volvemos a lo mismo. O sea, las fincas grandes en el café son fincas que de 30, 40, 50, 100 hectáreas. Las de 100 son rarísimas. Cuando yo escribí un libro sobre eso, creo que había 100 en Colombia. En el mundo entero se puede demostrar. Brasil es una potencia agrícola en parte por la producción que allá llaman familiar, que incluye a campesinos y a pequeños empresarios. Y lo que estamos viendo venir de esta ley es una ley inspirada, pues o no una ley, ese decreto, inspirado en una teoría que, repito, es falaz, que es seguir concentrando la propiedad de la tierra, no para producirla. Porque si a mí me dicen, la tierra está muy concentrada y producimos mucho, pues uno dice, bueno, puede hacerse una discusión sobre la concentración de la tierra, pero por lo menos se produce mucho. Argentina tiene la tierra bastante concentrada, pero uno tiene que reconocer que Argentina su agro produce, inunda al mundo de productos agrícolas, nos derrota a nosotros, pero ese no es el caso de Colombia. No es el caso de Colombia. Entonces, yo no puedo creer que vaya a salir bien un decreto que tiene premisas y presupuestos falsos. Premisas y presupuestos falsos. Yo repito, 2/3 partes de las tierras con vocación agrícola en Colombia no se usan para la agricultura. Es más o menos 14 millones contra 21, pues más o menos. El número redondo, la cifra. Pero bueno, y termino remachando, por decreto esto, un decreto que a nuestro juicio es una traducción que no es de buena fe de por lo menos muchas de las cosas que están dichas en los acuerdos de La Habana, que suenan bien, que uno puede decir, pues sí, chévere. Por el camino que vamos, le cuento, ministro, nosotros en el foro vamos a terminar votando en contra de todo esto. Hemos hecho esfuerzos inmensos por votar estas leyes, a pesar de que hay cosas ahí que le cuesta a uno bastante trabajo tragarse, en todas las que se han votado hasta el momento, bueno, que inclusive nos afectan a nosotros, pero esto ya se está pasando de castaño a oscuro. Entonces, lo menos que tiene que quedarle en nuestro caso a los colombianos es un mensaje de que los problemas agrarios de Colombia, que son muchos, no solo no se van a resolver, sino que se van a empeorar. O sea, vamos a salir con un agro peor que el que tenemos, en virtud de las leyes y los decretos que está aprobando el gobierno nacional. Gracias, señor presidente.